¿Alguna vez has sentido una presencia en la oscuridad mientras trabajabas de noche? Esos momentos en los que el silencio se vuelve tan espeso que sientes que alguien te observa. Trabajar en el turno de noche puede ser una experiencia solitaria y aterradora. A medida que el mundo duerme, las sombras parecen cobrar vida y las historias de encuentros espeluznantes se vuelven más comunes. María era la única encargada de la recepción en un antiguo hotel. Las noches eran largas y silenciosas, y los pasillos vacíos resonaban con los susurros del viento. Sin embargo, no era solo el viento lo que perturbaba a María. Había reportes de una figura oscura que se aparecía en el lobby, siempre cerca de la medianoche. Nadie sabía quién era, y cada intento de rastrearlo terminaba en un callejón sin salida. Este era el mayor temor de María, enfrentarse a lo desconocido, sola, en la penumbra de la noche. A lo largo de los años, los trabajadores del turno nocturno habían reportado historias escalofriantes. Pedro, el guardia de seguridad, hablaba de pasos invisibles que lo seguían en sus rondas. Rosa, la limpiadora, había escuchado risas de niños en la cocina vacía. Cada historia era más perturbadora que la anterior, y todas coincidían en una cosa: la sensación de no estar solos en la oscuridad. María intentaba mantenerse ocupada, pero no podía evitar escuchar los relatos, que se convertían en su peor pesadilla. Una noche, mientras María revisaba los registros, escuchó un susurro. Alzó la vista y vio una sombra moverse por el lobby. Su corazón se aceleró y decidió investigar. Al llegar al lugar, no encontró a nadie, pero el frío en el aire era palpable. Justo cuando se daba la vuelta, sintió una mano helada en su hombro. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Desesperada, corrió hacia la oficina de seguridad, solo para descubrir que las cámaras habían captado una figura oscura parada detrás de ella, mirándola fijamente. Esa noche, María comprendió que el turno de noche guardaba secretos que quizá nunca deberían ser desvelados. María no pudo dormir esa noche. Las imágenes de la figura oscura la atormentaban, y la sensación de la mano helada en su hombro seguía presente. Decidió regresar al hotel más temprano, con la esperanza de encontrar alguna explicación lógica para lo que había vivido. Al llegar, Pedro la esperaba con una expresión de preocupación. Había revisado las cámaras de seguridad y quería mostrarle algo. Mientras se dirigían a la sala de control, Pedro le contó que no era la primera vez que veía esa figura en las grabaciones, pero nunca había aparecido tan cerca de alguien. Las imágenes eran claras. La figura oscura se movía lentamente detrás de María, deteniéndose justo antes de tocarla. Cuando María se giró, la figura desapareció en la penumbra. Pedro reveló que había hecho algunas investigaciones y descubrió que el hotel fue construido sobre los restos de un antiguo hospital que, según las leyendas, estaba embrujado por los espíritus de pacientes que habían fallecido en circunstancias trágicas. María y Pedro decidieron no quedarse de brazos cruzados. Consultaron con Rosa y otros compañeros de trabajo, quienes compartieron más historias inquietantes. Se enteraron de que había una habitación en el sótano, clausurada desde hacía décadas, que parecía ser el epicentro de todas las actividades paranormales. La puerta de esa habitación estaba sellada con cadenas y candados, y una sensación de miedo indescriptible envolvía a cualquiera que se acercara. Esa noche, mientras María comenzaba su turno, no podía dejar de pensar en esa habitación sellada. Cada ruido, cada sombra, parecía intensificar su miedo. Pero ahora tenía una misión: descubrir qué había detrás de esa puerta y si la figura oscura estaba relacionada con ella. A medida que las horas avanzaban, María se armó de valor y decidió que, al amanecer, iría al sótano con Pedro y Rosa para desentrañar el misterio. La noche se hacía interminable. Los susurros y pasos invisibles continuaban, pero esta vez María no se dejaría vencer por el miedo. Con cada minuto que pasaba, su determinación crecía, sabiendo que solo enfrentando lo desconocido podría encontrar la paz. El amanecer llegó,
y María se reunió con Pedro y Rosa en la entrada del sótano. Equipados con linternas, herramientas y una grabadora de voz para documentar cualquier fenómeno extraño, comenzaron a descender las escaleras. A medida que avanzaban, la temperatura bajaba y el aire se volvía más denso. Al llegar a la puerta sellada, María sintió una presencia, como si algo invisible les estuviera observando. Con manos temblorosas, Pedro comenzó a cortar las cadenas mientras Rosa registraba todo con la grabadora. El sonido del metal cediendo resonaba en el silencio, amplificando la tensión. Finalmente, las cadenas cayeron al suelo, y Pedro empujó la puerta con fuerza. Esta se abrió lentamente, revelando una habitación oscura y polvorienta. El interior estaba lleno de muebles antiguos cubiertos de polvo y telarañas. En una esquina, había una camilla oxidada con correas de cuero, y en las paredes se veían manchas oscuras que parecían ser de sangre. La sensación de miedo era abrumadora, pero continuaron adelante. María encendió su linterna y notó un diario viejo y desgastado en un escritorio. Lo tomó y lo abrió, revelando páginas llenas de escritos desordenados y dibujos perturbadores. Mientras leían el diario, descubrieron que pertenecía a un médico que había trabajado en el hospital original. Sus notas detallaban experimentos inhumanos y torturas realizadas en pacientes bajo el pretexto de curaciones milagrosas. El médico había sido consumido por la locura, creyendo que sus métodos eran la única forma de salvar a sus pacientes. Los relatos eran escalofriantes y llenos de desesperación, y las últimas páginas mencionaban una figura oscura que el médico veía en sus sueños, una entidad que parecía alimentarse del sufrimiento y el miedo. De repente, un ruido fuerte interrumpió la lectura. Alguien o algo estaba en el pasillo, acercándose a ellos. María, Pedro y Rosa apagaron sus linternas y contuvieron la respiración. Los pasos se detuvieron justo fuera de la puerta. El silencio era insoportable, y cuando encendieron las linternas de nuevo, no había nadie. Pero en el polvo del suelo, podían ver claramente las huellas de pies descalzos, que no eran de ninguno de ellos. Decidieron seguir las huellas, que se dirigían hacia una pequeña puerta al final del pasillo. Abrieron la puerta con cuidado, revelando una escalera que descendía aún más en las entrañas del edificio. A medida que descendían, el aire se volvía más pesado y la oscuridad parecía absorber la luz de sus linternas. Llegaron a una sala subterránea que parecía ser un laboratorio improvisado. Había frascos con sustancias desconocidas y herramientas quirúrgicas oxidadas esparcidas por todas partes. En una esquina, una vieja grabadora de carrete estaba encendida, reproduciendo una y otra vez una voz angustiada. Era el médico del diario, susurrando palabras incoherentes sobre la figura oscura y los gritos de sus pacientes. María se acercó a la grabadora y la apagó. La habitación se sumió en un silencio sepulcral. Pedro encontró una puerta oculta detrás de una estantería. La abrieron y descubrieron una pequeña celda con paredes acolchonadas. En el centro, había una silla de ruedas antigua, y sobre ella, un maniquí vestido con una bata de hospital. Pero lo más inquietante era que el maniquí tenía una máscara de hierro que cubría su rostro. De repente, la temperatura bajó aún más y un susurro helado llenó la sala. María sintió una mano helada en su hombro nuevamente, y cuando se giró, vio la figura oscura a pocos metros de ella. Pedro y Rosa también la vieron y retrocedieron con horror. La figura parecía flotar y sus ojos brillaban con un fuego infernal. Sin previo aviso, la figura se lanzó hacia ellos, y las luces de las linternas se apagaron al instante. María, Pedro y Rosa corrieron por el pasillo, tropezando en la oscuridad, tratando de encontrar la salida. El eco de sus pasos y respiraciones entrecortadas resonaba a su alrededor. Finalmente, encontraron las escaleras y subieron apresuradamente, sin atreverse a mirar atrás. Al llegar al lobby del hotel, se desplomaron en el suelo, agotados y aterrorizados.
Sabían que lo que habían encontrado en el sótano no era solo una manifestación de sus miedos. La figura oscura era real y estaba vinculada a los horribles sucesos del pasado del hospital. Tenían que descubrir más sobre el médico y sus experimentos para entender cómo detener a la entidad que los acechaba. Pasaron los días investigando la historia del antiguo hospital. Se dirigieron a la biblioteca local y encontraron artículos de periódicos antiguos que detallaban los eventos ocurridos en el hospital. Descubrieron que muchos pacientes habían desaparecido misteriosamente y las autoridades nunca encontraron evidencia suficiente para culpar al médico, quien terminó desapareciendo sin dejar rastro. Uno de los artículos mencionaba a una mujer llamada Clara, que había sido internada en el hospital por problemas mentales. Según el artículo, Clara era una paciente muy especial para el médico y se rumoreaba que ella había sido sometida a los peores experimentos. Desesperados por respuestas, María, Pedro y Rosa decidieron buscar a los descendientes de Clara para ver si podían proporcionarles alguna pista. Después de varios días de búsqueda, encontraron a la nieta de Clara, una anciana llamada Elena. Al principio, Elena se mostró reticente a hablar sobre su abuela, pero cuando María le mostró el diario que encontraron, Elena se estremeció y decidió compartir lo que sabía. Les contó que Clara había sido una mujer extremadamente inteligente y talentosa, pero que su vida se había desmoronado después de ser internada en el hospital. Los experimentos la habían dejado irreconocible y mentalmente destrozada. Antes de morir, Clara había dejado un cuaderno lleno de dibujos y escritos que hablaban de la figura oscura y de cómo ésta la perseguía incluso en sus sueños. Elena les entregó el cuaderno, esperando que encontraran la manera de liberarse de la maldición que su abuela había llevado consigo. Al revisar el cuaderno, encontraron una serie de símbolos y rituales que parecían ser intentos desesperados de Clara por protegerse de la figura oscura. Entre los escritos, había una mención a un antiguo amuleto que podría ser la clave para sellar a la entidad. Con nueva determinación, María, Pedro y Rosa regresaron al hotel, decididos a encontrar el amuleto y realizar el ritual para detener a la figura oscura de una vez por todas. De vuelta en el hotel, comenzaron a buscar el amuleto mencionado en el cuaderno de Clara. La búsqueda fue exhaustiva, revisando cada rincón y objeto en el sótano y las áreas prohibidas del edificio. Después de horas de búsqueda, Pedro encontró una caja de madera escondida detrás de una pared falsa. La caja estaba cerrada con un candado antiguo que lograron abrir con una de las herramientas que llevaban. Dentro de la caja, encontraron un amuleto de plata con símbolos grabados que coincidían con los del cuaderno de Clara. El amuleto emitía una sensación de paz y seguridad, como si fuera un escudo contra el mal. También encontraron una carta escrita por el médico, confesando sus crímenes y su obsesión con la figura oscura. El médico había intentado usar el amuleto para controlar a la entidad, pero fracasó y terminó siendo consumido por ella. Con el amuleto en mano, María, Pedro y Rosa se prepararon para realizar el ritual. Se dirigieron a la sala subterránea donde habían visto la figura oscura por última vez. Colocaron el amuleto en el centro de la sala y comenzaron a recitar las palabras escritas en el cuaderno de Clara. El aire se volvió más frío y pesado, y la oscuridad pareció intensificarse a su alrededor. De repente, la figura oscura apareció nuevamente, pero esta vez no parecía tan poderosa. La luz del amuleto la mantenía a raya, y a medida que continuaban con el ritual, la figura comenzó a retroceder, emitiendo un grito desgarrador que resonó en todo el edificio. Finalmente, con un último destello de luz, la figura desapareció y el ambiente se sintió más ligero y limpio. María, Pedro y Rosa se miraron con alivio y agotamiento. Habían logrado sellar a la entidad y poner fin a los horrores que habían asolado el hotel durante tanto tiempo. Pero sabían que debían compartir su historia y advertir a otros sobre los peligros de jugar con fuerzas oscuras que no comprenden completamente. Aunque habían logrado sellar a la figura oscura, María, Pedro y Rosa sabían que sus vidas nunca serían las mismas.
Decidieron mantener el amuleto y el cuaderno de Clara en un lugar seguro, consciente de que aún podían ser útiles en el futuro. Informaron a la administración del hotel sobre lo que habían encontrado y recomendaron sellar permanentemente las áreas subterráneas para evitar más problemas. La noticia de los eventos en el hotel se esparció rápidamente, atrayendo la atención de investigadores paranormales y curiosos. María, Pedro y Rosa fueron contactados por varios programas de televisión y revistas, pero decidieron mantenerse al margen de la atención mediática. Querían recuperar sus vidas y dejar atrás los horrores que habían experimentado. Sin embargo, una noche, mientras María revisaba las grabaciones de seguridad, notó algo extraño. En una de las cámaras del lobby, se veía una sombra fugaz que se desvanecía rápidamente. Alarmada, llamó a Pedro y Rosa, quienes confirmaron que también habían sentido una presencia inquietante en los últimos días. Decidieron investigar nuevamente, esta vez con más precaución. Equipados con cámaras, grabadoras y el amuleto, comenzaron a monitorear el hotel durante las noches. A pesar de que la figura oscura había sido sellada, parecía que los espíritus inquietos de los pacientes del antiguo hospital aún rondaban el lugar. Una noche, mientras revisaban una habitación, escucharon un susurro que provenía de la vieja grabadora de carrete que habían encontrado anteriormente. La encendieron y, para su sorpresa, la voz del médico comenzó a hablarles directamente. La grabación les advertía que el sello del amuleto no era permanente y que la figura oscura podría regresar si no se tomaban precauciones adicionales. Decidieron seguir las indicaciones del médico y reforzar el sello con una serie de rituales adicionales. Pasaron varias noches realizando los rituales en diferentes áreas del hotel, enfrentándose a manifestaciones y fenómenos paranormales en el proceso. Cada vez que terminaban un ritual, sentían una mejora en el ambiente, como si los espíritus estuvieran finalmente encontrando la paz. A medida que avanzaban con los rituales, comenzaron a recibir ayuda inesperada. Un grupo de investigadores paranormales se enteró de su situación y se ofreció a colaborar. Trajeron equipos avanzados y técnicas que ayudaron a identificar las áreas más afectadas del hotel y los espíritus que aún necesitaban ser liberados. Una noche, mientras realizaban un ritual en el lobby, una figura luminosa apareció frente a ellos. Era Clara, quien les agradeció por liberar a los espíritus atormentados y por detener a la figura oscura. Les dijo que el amuleto ahora estaba completamente activado y que protegería el hotel de futuras amenazas. Con una sonrisa y un gesto de gratitud, Clara se desvaneció en una nube de luz. Con el amuleto activado y los rituales completados, María, Pedro y Rosa finalmente sintieron que podían cerrar este capítulo de sus vidas. Decidieron documentar toda su experiencia y compartirla con otros para que entendieran los peligros y las responsabilidades de enfrentarse a lo paranormal. El hotel volvió a su funcionamiento normal, y aunque las sombras y los susurros se desvanecieron, el personal y los huéspedes nunca olvidaron la valentía y determinación de María, Pedro y Rosa. Su historia se convirtió en una leyenda local, un recordatorio de que hay fuerzas en el mundo que van más allá de nuestra comprensión y que a veces, la oscuridad solo puede ser vencida con la luz de la verdad y el coraje. Con el tiempo, María, Pedro y Rosa decidieron seguir caminos diferentes, pero siempre mantuvieron el vínculo especial que se había formado entre ellos debido a su experiencia compartida. María continuó trabajando en el hotel, ahora en un puesto administrativo, supervisando las renovaciones y asegurándose de que las áreas problemáticas permanecieran selladas. Pedro se convirtió en un investigador paranormal profesional, ayudando a otros que enfrentaban situaciones similares. Rosa se dedicó a escribir un libro sobre sus experiencias, con la esperanza de educar y advertir a otros sobre los peligros del mundo espiritual. El hotel, ahora libre de la figura oscura, comenzó a prosperar. Los huéspedes disfrutaban de sus estancias sin incidentes paranormales y el personal trabajaba con una nueva sensación de seguridad. Sin embargo, la historia del hotel nunca fue olvidada y se convirtió en una atracción para aquellos interesados en lo paranormal.
Una noche, años después de su enfrentamiento final con la figura oscura, María recibió una llamada de Pedro. Había encontrado información adicional sobre el médico y su conexión con la figura oscura. Decidieron reunirse una vez más en el hotel para discutir sus hallazgos. Pedro reveló que el médico había estado involucrado en un culto oscuro que adoraba a la figura. El culto creía que la figura era un guardián del más allá, que podía concederles poder y conocimiento a cambio de sacrificios humanos. Los experimentos del médico no eran solo actos de locura, sino rituales destinados a invocar y controlar a la figura. Con esta nueva información, María, Pedro y Rosa comprendieron que el peligro nunca había desaparecido por completo. Decidieron investigar más a fondo el culto y su influencia en la historia del hotel. Descubrieron que algunos miembros del culto aún estaban activos y que planeaban retomar sus rituales oscuros. Conscientes de la amenaza inminente, María, Pedro y Rosa se prepararon para un enfrentamiento final. Reunieron a un grupo de aliados, incluidos investigadores paranormales y expertos en ocultismo, para ayudarlos a detener al culto y proteger el hotel. Decidieron realizar una ceremonia final en la sala subterránea donde todo había comenzado. El amuleto sería el centro del ritual, y todos los participantes trabajarían juntos para sellar permanentemente la conexión entre el hotel y la figura oscura. La noche del ritual, el grupo se reunió en el sótano, rodeados de símbolos de protección y velas encendidas. Comenzaron a recitar las palabras del cuaderno de Clara, mientras el amuleto brillaba intensamente. A medida que el ritual avanzaba, sintieron una presencia oscura intentar infiltrarse, pero la luz del amuleto y la fuerza de su determinación mantenían a raya a la entidad. De repente, las puertas del sótano se abrieron de golpe, y los miembros del culto intentaron interrumpir el ritual. Pero el grupo estaba preparado. Utilizando talismanes y hechizos de protección, lograron detener a los intrusos y continuar con el ritual. Con un último esfuerzo, el amuleto emitió un destello cegador de luz que llenó la sala. La figura oscura apareció una vez más, pero esta vez estaba debilitada. Pedro, Rosa y los demás canalizaron toda su energía hacia el amuleto, que absorbió la oscuridad y selló la conexión para siempre. Cuando la luz se desvaneció, la figura había desaparecido, y el sótano estaba tranquilo. María, Pedro y Rosa se abrazaron, aliviados y exhaustos. Sabían que habían logrado lo imposible y que el hotel estaba finalmente libre de la amenaza que había acechado durante tanto tiempo. Con la conexión finalmente sellada y el peligro del culto neutralizado, el hotel volvió a su estado normal. María, Pedro y Rosa se convirtieron en héroes locales, y su historia inspiró a otros a enfrentarse a lo desconocido con valentía y determinación. El hotel prosperó, atrayendo a turistas y visitantes interesados en la historia y los eventos paranormales que alguna vez lo habían plagado. María continuó trabajando en el hotel, ahora como gerente general, asegurándose de que la historia del lugar se mantuviera viva y que nunca se olvidaran los sacrificios realizados para protegerlo. Pedro se convirtió en un experto reconocido en fenómenos paranormales, viajando por el mundo para ayudar a otros y compartir su conocimiento. Rosa publicó su libro, que se convirtió en un éxito de ventas y fue adaptado a una película que narraba sus experiencias y las de sus amigos. Aunque sus caminos los llevaron a diferentes lugares, María, Pedro y Rosa se mantuvieron en contacto, unidos por la experiencia que los había cambiado para siempre. Sabían que, aunque la figura oscura había sido sellada, siempre existirían fuerzas más allá de nuestra comprensión, y que la clave para enfrentarlas era la valentía, la amistad y la luz de la verdad. Así, el hotel, una vez envuelto en sombras y misterios, se convirtió en un símbolo de esperanza y superación, recordando a todos que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz esperando para ser descubierta.